Un mundo por escuchar. Boombox. Las princesas de ahora ya no comen cuento, y como escuchaban ustedes ahí, Dago García, que es el vicepresidente de Producción y Contenido de Caracol Televisión, está con nosotros, y también María Mercedes Sánchez, que es coescritora y coproductora de Dago Producciones. Empiezo. Dago, bienvenido, gracias por sentarse aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y María Mercedes, que está conectada con nosotros también, y que es la coautora y la coproductora de este video podcast, y son los cuentos que leímos todas cuando chiquitas, y que seguramente le seguimos leyendo a nuestras hijas, pero ahora narrados de una manera distinta. María Mercedes, bienvenida. Muchas gracias, Camila. Bueno, feliz de estar acá lanzando este proyecto. Y precisamente este proyecto lo que busca, María Mercedes, dígame si me equivoco o no, es un cambio cultural, porque a través de este tipo de proyectos también se generan cambios culturales en la mentalidad de las niñas y de los niños. ¿O cuál fue el propósito inicial cuando decidieron reescribir estos cuentos tradicionales? Pues yo creo que volver a leer estos cuentos que están como inmersos en todos nosotros, con un mensaje entretenido, básicamente que fueran pues que la familia pues se pueda reír. Y yo creo que el mensaje en general es como poder ser feliz sin tanto cuento, porque los cuentos infantiles de antaño pues están llenos de expectativas, de ese mundo ilusorio, falso, irreal, en todo caso pues educativo de cualquier manera, pero quisimos hacer esa versión contemporánea con 5 cuentos infantiles clásicos. Dago, yo tengo una hija de 1 año y medio. Y yo ya le estoy empezando a leer los cuentos. Entonces ya tengo Caperucita. El favorito de ella ahorita es Caperucita, Los 3 cerditos y Ricitos de Oro, que son todos vienen en un mismo libro. Y seguramente pues vendré a leerle pues Cenicienta, Blancanieves y demás. ¿Por qué leerle o compartirle esta versión de ustedes? ¿Qué va a tener de distinto esa versión que seguramente será la versión posmoderna de mi hija y no la que yo leí cuando chiquita? Sí, yo creo que los cuentos infantiles son como la primera aproximación que tienen los niños con las narrativas, y las narrativas son súper importantes en la formación del carácter y de la cosmovisión de una persona. Estos cuentos tratan de retratar una mujer diferente a la mujer en las cuales fueron concebidos los cuentos infantiles. Normalmente en los cuentos de hadas el mayor activo que tiene una mujer es la belleza. ¿De acuerdo? El príncipe se fija porque es bonita, el príncipe se fija porque tiene ricitos de oro. Siempre la belleza está como reconocida como el único valor mediante el cual la mujer puede acceder a un cambio de condición, a una vida más feliz. En estos cuentos las princesas se sobreponen a eso y le dicen al príncipe: hey, de acuerdo, chévere, pero antes de que tengamos una relación, yo quiero estudiar, quiero trabajar, quiero demostrarme que puedo hacer cosas. Por ejemplo, la Bella Durmiente dice: oiga, hermano, llevo 100 años dormida, me acabo de despertar, no me pida que nos casemos de una vez, porque yo lo que quiero es conocer el perraco mundo, y yo quiero estudiar, y estudie y se gradúe. Y además le dice: hermano, ¿y usted es príncipe toda la vida? No joda, recostado a la familia, nada, también trabaje, también póngase las pilas, y cuando pasemos, se ponen plazos de 5 años, cuando ya pueda hacer lo que quiero hacer, y usted también haya demostrado, hermano, que es un tipo con iniciativa, nos vemos y nos casamos. Entonces, conservando como la fantasía y la anécdota, lo que construimos son personajes con un perfil mucho más contemporáneo, mucho más cercano a todas las reivindicaciones que hoy en día las mujeres han logrado, porque digamos que el cuento infantil, como le pasó a la telenovela en algún sentido, se quedaron reproduciendo una ética, una estética y una cosmovisión de hace 300, 400 años, y pues nos parecía interesante conservar la anécdota, conservar la fantasía, hacer una cosa divertida, pero cambiando ese perfil y haciéndolo más contemporáneo y más coherente con lo que está sucediendo hoy como en la agenda pública con el tema de las mujeres, ¿no? Sí, María Mercedes, usted va a tener en mí una fiel oyente porque este tema me interesa mucho, pues la tesis mía de maestría precisamente sobre eso, y una de las fuentes fue el psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim, que le cuenta a uno todas esas pequeñas cascaritas que tienen los cuentos de hadas, y que uno es ya adulto que se viene a dar cuenta de todo eso que vivió cuando estaba chiquito. Y le quiero preguntar, para esta reescritura que usted hace, ¿de quién se asesora? ¿Cuáles son sus fuentes para nutrir, digamos, no solamente de la experiencia propia, sino cómo hace esa reconstrucción de los cuentos en una versión contemporánea? ¿Con qué fuentes?
Pues mira que llegamos a este proyecto porque este proyecto lo empezamos a desarrollar en pandemia. Antes de pandemia empecé a estudiar, a hacer pues varios cursos de literatura infantil con Juliana Muñoz, que es escritora. Ahora estoy haciendo uno con Yolanda Reyes. Entonces, pues son personas que son expertas en literatura infantil y que te abren pues todo el espectro, ¿no? Y te dan pues, pues como el valor de un cuento infantil contado por una voz. Entonces, sí, como pude llenarme como de la inspiración y el conocimiento de maestras como ella. Hace poco, por ejemplo, Yolanda Reyes en un taller hablaba de eso, ¿no? De la importancia de la voz materna para contar un cuento infantil más allá de lo literal. O sea, estos cuentos, por ejemplo, que hemos sufrido periodos de cancelación, de que, por ejemplo, que no los permiten, pues por los temas, resulta que es más importante lo rítmico, lo musical. Para el niño es más importante eso que lo literal en sí mismo. Entonces, con estos ingredientes también, pues pudimos acoplar e incluirlos en estos nuevos cuentos. María Mercedes, ahora que usted nos dice que se asesoró con Yolanda Reyes, hay un cuento que Yolanda Reyes en Espantapájaros y que es de la literatura moderna, que es donde viven los monstruos de Maurice Sendak. Ella se enfoca mucho en ese cuento. ¿Ustedes van a tener solamente los cuentos, o sea, por ahora van a empezar con los cuentos clásicos o van a tener también, digamos, estos nuevos clásicos de la literatura infantil moderna? Por ahora son los clásicos infantiles. Arrancamos en esa primera temporada con esos 5 cuentos: Blancanieves, El Patito Feo, La Cenicienta, La Bella Durmiente. Pero en una segunda temporada, pues vamos a ver con qué seguimos. Seguramente con los cuentos infantiles, porque un poco lo que contaba Camila, siempre recurrimos a esos cuentos para los niños. Son como clásicos que los niños aman y que no los abandonan. Entonces, por ahora no está dicho ni creado. Creo que vamos a seguir con esos cuentos infantiles de antaño, de toda la vida. Dago, yo estoy muy curiosa de oír el podcast porque llega en un momento en que estos temas de género pues están en boca de todo el mundo, pero eso no quiere decir que la gente necesariamente los esté recibiendo bien. También se crea mucha resistencia y mucha confusión alrededor del tema de género. Y hace unos días cuando salió Barbie, aquí comentábamos que si a algunos les pareció cliché, otros decíamos que la importancia del cliché para llegar a esos públicos que no se van a leer a Simone de Beauvoir. En el caso de ustedes, ¿cuál es como esa línea, digamos, ese eje conductor para que esto pueda llegar a esas audiencias y de alguna manera se vuelva esa herramienta pedagógica que entiendo que están buscando que sea? Dime que le abran el micrófono, Dago. Ya le van a abrir el micrófono. ¿Ya? Sí, bueno. Adelante. Digamos que nos propusimos, como decía María Mercedes anteriormente, hacer una cosa que fuera divertida, que fuera fácil de recibir y de decodificar, y en ese sentido estos cuentos, su estructura siempre ha sido muy sencilla. Son cuentos que de una u otra manera reproducen una narrativa que todo el mundo reconoce. Y tratamos de centrarnos en historias de amor. Yo creo que el amor siempre es un tema que es amable, es un tema que permea cualquier tipo de público y que permite que otro tipo de información y de mensajes cabalguen sobre ellos. Entonces nos propusimos hacer una cosa que tuviera humor, una cosa que tuviera amor, pero, como decíamos anteriormente, cambiando el perfil de los personajes. Las estructuras son las mismas y son estructuras que hacen asequible el contenido, pero cabalgando sobre la estructura clásica, tener como una cosmovisión y una perspectiva de las relaciones, porque no solamente acerca de las princesas, sino de cómo se construyen las relaciones hoy en día. Entonces, sobre esa base, sobre esa estructura y sobre esos íconos reconocibles, fue que construimos la estructura del podcast.
Dago, como le dice Claudia, pues hay mucha resistencia frente a estos temas de género que hoy están sobre la mesa, y qué maravilla que estén sobre la mesa porque nosotros incluso llevamos 5 años en eso. Pero Andreita Rodríguez, que lo está viendo y lo está escuchando a través de nuestro canal de YouTube, dice lo siguiente, que por qué caemos en la moda de lo políticamente correcto, que es una de las críticas, porque dice que los cuentos clásicos vienen de otra época, que son precisamente eso, clásicos, que la historia era diferente en ese entonces y que se le puede explicar a los niños y a las niñas cuando se les lean actualmente esos cuentos de otras épocas. Claro. ¿Por qué entonces es la crítica que hace ella, que dice por qué caemos en esta moda una vez más? No, yo no creo que sea caer en una moda. Yo creo que históricamente también en la historia de la literatura y en la historia de la dramaturgia, siempre los mismos mitos y los mismos temas se han reescrito sin que eso haya anulado los textos originales. De una u otra forma, la gran virtud que tiene el texto clásico es que permite irse adaptando, reescribiendo en la medida de que los tiempos lo necesitan, y eso no significa necesariamente que el texto previo pierda validez o que no se pueda volver a exponer con las debidas explicaciones. Si uno mira, por ejemplo, todo el teatro isabelino shakespeariano, Shakespeare escribía como las 13avas versiones de los mitos clásicos y los iba adaptando al tiempo. Entonces, el reescribir y reinterpretar un cuento infantil no necesariamente significa la destrucción del original. Es una perspectiva nueva, es una manera de utilizar una estructura narrativa que ha demostrado durante el tiempo que es efectiva para decir otras cosas más cercanas al tiempo. En las telenovelas, criticaríamos las telenovelas porque son siempre la misma historia, entonces ¿por qué nos quedamos viendo Cristal? ¿Por qué vemos Betty? ¿Cierto? ¿O por qué vemos Pedro el Escamoso? Si ya le podríamos explicar a la gente que Esmeralda, Cristal y Topacio se hicieron en otra época y por lo tanto hay que verlas desde esa perspectiva. Pues claro que sí, las repetimos y las volvemos a ver, pero ¿por qué no usar esa estructura melodramática para hacer una Betty o una Hija del Mariachi o una novela contemporánea? Entonces no son ejercicios excluyentes. Obviamente yo soy una cliente o digamos una televidente o una, no sé cómo se dirá, como podcast escucha o qué, una oyente, porque se los voy a poner a mi hija chiquita. Pero entonces quiero saber, María Mercedes, ¿qué es lo que se va a encontrar Cayetana? O sea, voy a poner play y esto es actuado, los muñequitos cómo son, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar y cómo va a ser? Pues bueno, lo primero va a ser en cuestión de imagen, van a ser muñequitos en fieltro, fueron hechos en miniatura de 8 o 9 centímetros, hechos por una artista que se llama Catherine Gómez, Juana Matú. Fueron hechas pequeñas escenografías, todo lo hicimos de una manera artesanal, y yo creo que lo más importante va a ser pues que lo va a disfrutar, porque va a ser un tema en el que la princesa, por ejemplo, ya habla de conocerse a sí misma, habla de que quiere estudiar, de que quiere trabajar. Entonces, de esa manera, pues se aterrizó como el mensaje a la época actual. Entonces va a encontrar como un mundo de miniaturas fantástico, con un juego de voces, pues musical, y pues sí, con jerga y muy coloquial con la época de ahora. Bueno, pues les voy a dar mi feedback. La próxima vez que nos veamos les digo qué tal nos fue y qué tanta receptividad hubo en los niños chiquitos. Dago y María Mercedes, mil gracias por venir a compartir. Nos cuentan qué tal les va con esos podcasts y les doy la retroalimentación. Muy bien, perfecto, la esperamos. Un abrazo grande, son las 12 del día, 59 minutos. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero ustedes no se muevan porque tienen que seguir conectados aquí con nosotros en Blue Radio con la actualización de las noticias de Colombia y el mundo.